Y bueno, pues ya viene siendo hora que iniciemos con esta interesantísima conferencia del día de hoy titulada La Ley del Péndulo, la conferencia número 29 del temario de la fase A. Bueno, esta conferencia es sumamente importante porque pues vamos a estar estudiando una de las 48 leyes que rige este mundo físico, ¿sí? El conocimiento es poder. Nosotros tenemos que conocer esas leyes que pues nos rigen, ¿no? O que rigen a nuestros defectos psicológicos, porque nos vamos a ir dando cuenta que para trascender esas leyes tenemos nosotros que eliminar nuestros defectos psicológicos y que a medida que vayamos avanzando en nuestro trabajo interior, pues nosotros nos vamos liberando de esas leyes, ¿no? Que se traducen a materialidad, a condicionamiento, a pesadez y también pues a sufrimiento. ¿Sí? Entonces hoy vamos a conocer pues sobre esta ley, cómo funciona, cómo podemos trascenderla y cómo llegar a la verdad, porque eso tiene de maravilloso esta ley, ¿no? La conocemos, la trascendemos y cuando la logramos trascender, entonces podemos llegar a la verdad. Y todos los que estamos aquí, pues estamos en busca de la sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría, pues estamos hablando de la verdad, ¿sí? Bien, primero pues vamos a observar esta imagen. En esta imagen nosotros podemos ver uno de esos relojes antiguos que se les conocía como péndulos. ¿M? Y pues tiene total relación con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Incluso pues la ley se le conoce como la ley del péndulo. ¿Pero por qué? Si nosotros reflexionamos sobre este reloj, pues vamos a estar viendo que ese movimiento que hace pues esa parte que vemos aquí del reloj, que se mueve de un extremo a otro, pues es totalmente o es muy significativo. ¿Sí? Vamos a ver que gracias a ese movimiento, pues el reloj da la hora. Entonces ahí también podemos descubrir la relación que existe, ¿no? Entre lo que es el vaivén del péndulo y pues el tiempo. ¿M? Esta ley del péndulo establece que todo fluye y refluye, que todo sube y baja, que todo crece y decrece. Todo va y viene de acuerdo con esta maravillosa ley. Entonces nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo y que todo evolucione e involucione. Antiguamente, pues esos sabios, ¿no? De la antigüedad, pues sabían sobre estas leyes, conocían sobre estos procesos y sabían, pues, o no creían, ¿no? En ese dogma de la evolución que nos dice que nosotros vamos a evolucionar o que las cosas evolucionan de una forma, pues, infinita. No, ellos conocían que gracias a esta ley, pues también luego de que se llegara a un punto culmen en torno a lo que es la evolución de cualquier cosa, entonces pues aparecía esa hermana gemela que viene siendo la involución. Entonces absolutamente todo lo que existe en este universo evoluciona hasta un punto y luego involuciona. De ahí la importancia que uno se revolucione para que uno pueda salirse de esta máquina y pueda trascender pues esas leyes, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver de forma externa si hablamos de las civilizaciones. Ustedes van a ver cómo grandes civilizaciones se levantaban, esos grandes imperios, y cuando llegaban a este punto culmen, cuando llegaban a ese punto máximo, donde pues incluso ellos pues ya eran, no sé, una potencia mundial, tenían todo controlado, pues entonces ahí comenzaba esa civilización a decaer. Pero ya luego entonces se levantaba otra, ¿no? Con el mismo esplendor y pues ocurría absolutamente lo mismo. Podemos ver, por ejemplo, la civilización egipcia, ¿sí? Cuán grande, cuán magnífica fue esa civilización, cuántos avances, esas grandes pirámides, etcétera, etcétera. Llegó un punto donde pues llegaron a su máximo esplendor y luego la civilización comenzó a decaer, comenzó a involucionar y se levanta otra civilización que viene siendo la judía, pero pasa lo mismo con esta, ¿no? Y luego se levanta otra civilización que viene siendo pues Roma. Actualmente, pues hoy podemos ver eso también. Vemos cómo, pues hace un tiempito, pues Estados Unidos era la máxima potencia,
pero hoy en día Estados Unidos pues está cayendo y se está levantando pues ese dragón, ¿no? Que viene siendo pues esa civilización china, y así sucesivamente. Esto lo podemos ver hasta en el ámbito de los negocios. Podemos ver una empresa o uno mismo forma una empresa, o hablando de esas empresas multitudinarias, ¿no? Que son pues sumamente grandes y famosas y exitosas. Vemos eso, ¿no? Que se levantan, pues, llegan a un punto donde son las que están en el tope, donde incluso pues tienen hasta un monopolio, pero a partir de allí comienzan a decrecer. ¿Sí? Hasta tanto la empresa queda en bancarrota y luego entonces se levanta otra empresa. Podemos seguir viendo ejemplos en el mundo exterior y pues vamos a poder constatar, ¿no? La función de esta ley del péndulo, porque como les decía, todo evoluciona e involuciona, fluye, refluye, sube, baja, crece, decrece, va y viene. Un árbol, vemos el árbol, se siembra, comienza a crecer, crece, llega a un punto que si es un árbol de flores, pues da sus flores esplendorosas. Si es un árbol de frutos, pues entonces da sus deliciosos frutos. Pero a partir de allí, pues se mete la involución. ¿Y qué comienza a pasar? El árbol comienza a decrecer, comienza a perder sus hojas, comienza a perder su brillo, ¿sí? Hasta que llega un punto en el cual ese árbol muere. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, llegamos a ese punto culmen de nuestra vida que viene siendo alrededor de los 35 años, y a partir de allí entonces comenzamos a involucionar, comenzamos a envejecer. ¿Sí? Comienzan a llegar las debilidades, las enfermedades, hasta tanto nosotros llegamos a la decrepitud y morimos. O sea, absolutamente todo lo que existe en este universo está sometida por esta ley del péndulo. Pero así como pasa en el exterior, también pasa en nuestro mundo interior, también pasa en nuestra psicología. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos oscilan de acuerdo a esta ley del péndulo también. Porque vamos a reflexionar, vamos a ver, hoy yo me siento triste, mañana me siento feliz. Hoy yo pues tengo un arranque de ira, ¿no? Pues mañana siento miedo. Hoy pues yo pienso que sí, mañana pienso que no. Hoy yo tengo determinada creencia, pero mañana pues creo otra cosa, ya no creo en eso que creía pues anteriormente. Ya no creo pues en eso que creía anteriormente. Ayer pues yo quería algo, lo deseaba, lo anhelaba, pues ya hoy no lo deseo, ya hoy no lo quiero, incluso pues hasta lo rechazo. Eso es muy fácil de constatar si nosotros empleamos la autoobservación. Vamos a ver que nosotros somos cambiantes, que nosotros somos bipolares, tal cual como vemos en esta imagen, ¿sí? Que vamos de un extremo a otro extremo, que hoy estamos felices, pero mañana, porque pues nos falta eso o aquello, entonces estamos tristes. Entonces no hay pues una verdadera armonía, no hay un verdadero equilibrio en nosotros, en nuestra psicología. Pero podemos también extrapolar eso en torno a las relaciones que tenemos, porque es que, como les decía, en absolutamente todo vamos a ver esta ley del péndulo. Vamos a reflexionar sobre las relaciones que nosotros hemos tenido. Vamos a ver cómo en un principio, pues, todo es amor, ¿no? Cómo en un principio, pues, uno se porta tan bonito y a uno lo tratan tan bien y lo que uno siente y uno, pues, idealiza a esa persona y uno siempre, pues, está pensando en esa persona y hasta la pone, pues, delante de uno, ¿no? Pero vamos a ver cómo finalizó esa relación, porque todos hemos tenido relaciones, ¿verdad? Y pues han comenzado en un punto y han finalizado. Veamos cómo comenzó con todo ese amor y todo ese esplendor y cómo finalizó. Siente uno hastío, rencor, siente uno odio, lo que a uno le parecía tan bonito, pues ahora a uno le desagrada de esa persona, con la misma magnitud e intensidad con la cual uno quería a esa persona en un principio, entonces ahora no la quiere. ¿Sí? Y entonces pues ahí viene la separación. Pero en esa misma relación, antes de uno irse definitivamente a ese extremo donde ya no quiere estar con esa persona y no la soporta, pues se dan pequeños movimientos pendulares.
porque hoy yo estoy muy feliz con mi pareja porque pues mi pareja me hizo una gracia, me trajo un detalle, se comportó de la forma que me gusta, pero mañana tuvimos una discusión porque mi pareja pues olvidó algo, ¿no? O no me trató como yo quería. Entonces ahí vemos el movimiento pendular, pero ya luego volvemos y pues nos arreglamos y estamos contentos, ¿no? Hasta tanto pues ya se va definitivamente uno hacia lo que viene siendo ese otro extremo. ¿Sí? Y algo muy importante que vamos a ver es que en ninguno de los extremos encontramos nosotros lo que es la verdad y el equilibrio. El equilibrio lo encontramos en el centro. Y por tanto, pues lo que es nuestra mente, nuestra emoción y nuestro deseo pasa por la verdad que está en el centro, pero la tendencia es irse al extremo. Entonces hoy pues vamos a estar aprendiendo cómo nosotros podemos llegar a ese centro y a ese equilibrio que es donde se manifiesta la conciencia. Pero vamos a seguir viendo más ejemplos de cómo funciona o cómo se manifiesta esta ley del péndulo. Vamos a ver también pues en las creencias. Nosotros tenemos por un lado esas escuelas pseudo espirituales o ese pseudo esoterismo que comprende las religiones, comprende las sectas, ese espiritualismo y también ese fanatismo. Pero por otro lado tenemos el materialismo, el marxismo, el ateísmo y el escepticismo, ¿sí? Pero, ¿qué les parece? ¿Qué les pareciera si yo le dijera que ambas polaridades son dos caras de la misma moneda? Son la misma cosa. ¿Sí? Porque pues todo en esta manifestación es dual. Nuestra psicología es dual con todo lo que comprende y allí pues están nuestras creencias y nuestras teorías. ¿Sí? Tenemos aquí dos extremos de la misma cosa. Incluso algo muy interesante a saber con respecto pues a esta ley y por qué se da ese movimiento es porque no hemos nosotros llegado a la verdad, es porque no hemos nosotros llegado a lo que es la experimentación. Y cuando eso sucede, entonces, pues cualquier cosa que pase nos mueve hacia el otro lado. En este ejemplo, una persona que sea súper atea, que no crea en Dios, pues es una persona que fácilmente se vuelve creyente cuando está en una situación de peligro. Dígase que está en un avión y ese avión comienza ahí a moverse y se va a caer, ¿no? Ahí vamos a ver esa persona pues pidiéndole a Dios que lo salve y convirtiéndose. O si esta persona se expone o presencia o experimenta algún suceso de tipo así como que místico, ¿sí? Dígase, no sé, una aparición, algún fenómeno de tipo espiritual, pues la persona con esa misma intensidad que era atea se convierte en el más férreo e insoportable fanático. Pero un fanático también, que es muy dado a su iglesia, que es muy dado a su religión, dígase que sufre alguna decepción en esa religión, ¿sí? Que no obtuvo lo que esperaba o que tenía un familiar enfermo y le pidió tanto a Dios que lo ayudara y que pues, pudiera salir de eso y el familiar se muere. Allí se llena de resentimiento con la iglesia, con Dios, pues se va hacia lo que es el otro polo del ateísmo. Y eso se da ¿por qué? Porque en ningún lado se encuentra la verdad. Y eso tiene de maravilloso esta ley, ¿no? Que cuando uno llega a lo que es el extremo, pues este péndulo se mueve hacia el otro lado para que uno se dé cuenta que allí no estaba la verdad. Y uno se puede dar cuenta de eso viendo cómo anteriormente uno tenía creencias y ahora pues uno piensa de una forma totalmente distinta. ¿Sí? A eso que uno pensaba pues anteriormente y eso se da porque pues en ningún extremo nosotros vamos a encontrar lo que es la verdad. Ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes los materialistas pues pueden conducirnos nunca jamás a lo que es la verdad. Cuando nosotros hablamos de creer, ¿no? Que ya eso pues encierra lo que es esa parte del fanatismo, o hablamos del no creer que encierra lo que viene siendo el ateísmo, estamos hablando de dos caras de la ignorancia. Ningún extremo ha experimentado la verdad. El creer, el que cree y el que no cree, pues ambos, ninguno de los dos sabe absolutamente nada, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora con respecto pues a los conceptos.
porque nosotros estamos llenos de conceptos. Y esos conceptos evitan que nosotros avancemos en nuestro trabajo interior y en torno a lo que es la experimentación de la verdad. Incluso, pues, en el astral, cuando a uno le muestran, ¿no?, que uno tiene que trabajar esos conceptos, que romper esos conceptos, se lo muestran a uno como muros. Y uno se ve encerrado en cuatro paredes y no puede salir de allí. ¿Y es por qué? Porque está encerrado en esos conceptos. Cuando nosotros hablamos de un concepto, estamos hablando de una definición, de una etiqueta, de una construcción mental que nosotros hacemos en torno a las cosas y en base pues a nuestro propio razonamiento. Pero sucede que un concepto pues no es más que eso. Un concepto, ¿no? Un concepto, una idea, una teoría, una etiqueta, una definición que nosotros tenemos ahí guardada en nuestra mente y en nuestra memoria. Y a través de esos conceptos, lamentablemente, nosotros pues observamos absolutamente todo, ¿no? Tanto lo que hay en nuestro interior como lo que hay en nuestro exterior. ¿Qué significa esto? Que nosotros pues no experimentamos las cosas, sino que las vemos a través de esas etiquetas que ya nosotros hemos aprendido, que nos ha enseñado la cultura, que nos ha enseñado la sociedad, que nos ha enseñado nuestros padres, que nos han enseñado pues en las escuelas, ¿sí? Pero la realidad no es un concepto, aunque se puedan forjar muchos conceptos con respecto a la realidad o a la verdad. Esta imagen que nosotros vemos aquí, pues a mí me gusta mucho porque ejemplifica perfectamente esto que pues tratamos de explicar. Ustedes ven los niños. Los niños, principalmente desde los 0 a los 7 años, pues tienen ese 3% de conciencia despierto, ¿no? Son pequeños maestritos. Los niños, pues viven el aquí y el ahora, el momento presente. Los niños experimentan, o sea, ellos experimentan todo lo que está, pues, a su alrededor, tal cual como es, porque todavía no se han llenado de conceptos. Están en ese proceso. Obviamente, pues le influye la familia, la sociedad y también cuando uno los manda pues a la escuela, pero digámosle que todavía o en ese proceso el niño sí experimenta las cosas tal y como son. Un niño va por el bosque, va por el campo y él va experimentando todo como es. El árbol, ese árbol, ¿no?, que está ahí, la montaña que está ahí, esa mariposa, y hasta se maravilla con esa mariposa que ve. Sin embargo, nosotros como adultos, ya con esa personalidad totalmente desarrollada, ese 3% de conciencia totalmente dormido, pues vamos viendo las cosas en base a los conceptos que ya tenemos. Sí, yo tengo un concepto de lo que es una mariposa. Entonces, todas las mariposas que yo vea, pues las veo a través de ese concepto. Para mí no es algo nuevo, pero esa mariposa que yo estoy viendo el día de hoy frente a mí, no es la misma mariposa que yo vi ayer, ni la misma mariposa que yo vi hace 10 años por primera vez. Entonces, sí, ahí pues me estoy dando a entender, ¿sí? Es por eso que nosotros no experimentamos las cosas tal cual como son, sino que las vemos ya en torno a lo que hemos aprendido y a lo que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Y eso también es lo que hace que nuestra vida sea tan aburridora, porque pues yo estoy en el parque y pues ya yo tengo el concepto de ese parque y ya yo lo he visto tantas veces y para mí pues es lo mismo y eso es lo que hace que sea pues la vida como algo tan tedioso y como tan aburridor. Pero no, yo voy al parque y lo que yo experimento en el parque, si yo estuviera ahí en el momento presente y con la conciencia despierta, pues nada tiene que ver con lo que yo experimenté en el día de ayer. ¿Sí? Lo que experimenté en el día de ayer no existe, lo que existe es lo que yo estoy experimentando en ese momento. Bien, entonces con los conceptos del péndulo pues juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la realidad. La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad contenida en tales formas. Y ahí pues vamos a lo mismo. Yo estoy observando un árbol, ya yo he aprendido, en la escuela me enseñaron que es un árbol, cómo está compuesto, incluso cómo funciona el árbol, cómo se alimenta, etcétera, etcétera. Pero, pues yo no estoy experimentando la realidad con todo eso que yo he aprendido del árbol. Si yo estuviera experimentando la realidad en torno a ese árbol, pues yo pudiera ver incluso la esencia de ese árbol, el alma de ese árbol, el elemental de ese árbol. ¿Sí? Yo pudiera experimentar y saber incluso pues para qué sirve ese árbol. Incluso pudiera pues hasta ir y hablar.
pues con ese árbol, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo la realidad es totalmente diferente a esos conceptos que nosotros tenemos allí en nuestro intelecto y pues y hemos guardado en nuestra memoria, ¿no? Y que para colmo nosotros creemos que esa es la verdad y es la realidad y los defendemos. Tal es el caso de las teorías. Vamos a ver cómo las teorías pasan de moda, así como las modas de las mujeres que van y vienen. Ahí también pues vemos un movimiento pendular. Vemos cómo anteriormente se pensaba que la Tierra era plana. Incluso pues hubo una persona, un científico, ¿no? Que defendía que la Tierra era plana y bueno, creo que pues eso lo llevó a su muerte, ¿no? El decir y afirmar que la Tierra pues era plana. Pero entonces ya luego pues viene la teoría de que la Tierra es redonda, ¿sí? Pero fíjense qué interesante, que hoy en día hay muchas personas que están volviendo a la teoría de que la Tierra es plana. Entonces por ahí encontramos a los terraplanistas. Pero ¿por qué se da eso? Porque no ha habido una experimentación de esas personas de que la Tierra sea plana o que sea redonda. ¿Sí? Entonces tenemos los científicos que sí han salido al espacio y han tirado foto a la Tierra y vienen y nos dicen, no, la Tierra es redonda, ya nosotros lo comprobamos. Y uno pues toma esa teoría y dice, no, ya los científicos comprobaron que la Tierra era redonda, es redonda. Pero pues ahí está el concepto. Ahí hay una teoría que nosotros no hemos experimentado y no hemos comprobado. Y como nosotros no hemos experimentado y comprobado eso, pues puede venir cualquier otra persona o cualquier otro científico con todas sus justificaciones, sus comprobaciones y sus estudios y decirnos que la Tierra es plana. Y entonces pues ya ahí uno empieza a creer que la Tierra es plana. Pero eso se da porque uno no ha hecho la comprobación propia. Uno no ha ido a experimentar. Uno no ha ido a investigar si realmente es plana o es redonda la Tierra. Si yo les preguntara a ustedes, ¿la Tierra es plana o redonda? Ustedes me van a decir, es redonda. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que ustedes han enseñado en la escuela, porque los científicos dijeron tal o cual cosa, ¿sí? Porque pues ya se ha descubierto, porque tienen toda la indumentaria, pero yo no tengo una certeza de eso porque yo no lo he ido a comprobar. Y esto pues es muy importante porque cuando uno se pone a reflexionar sobre eso, se da cuenta pues todas las mentiras o todas las cosas incomprobadas que uno tiene en su intelecto y que uno afirma, que uno cree que son verdad y que incluso uno hasta defiende, ¿sí? Y así, por ejemplo, que los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Hay personas que creen en los extraterrestres, pero pues por lo que se dice, por lo que han visto en las redes sociales o por lo que dicen los científicos o las teorías conspiranoicas, pero pues nunca han visitado otro planeta, aunque sea en el astral, para ver si hay vida en esos planetas, ¿m? Para conocer e incluso pues hablar, ¿no? Con uno de esos extraterrestres. Y allí tenemos eso de que, sí existen. Yo sé que existen, porque hay personas que lo han visto. Pero igual, como es una teoría no comprobada, pues por razones, circunstancias, cosas que nos pasen, pues también podemos cambiar ya de versión. Entonces ya no creer en eso. O creer incluso que eso son cosas de demonios, ¿no? Porque ahora pues nos fuimos a la parte de la religiosidad. Y así sucesivamente, ¿sí? Algo también sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar es que a cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina y a cualquier proceso psicológico, pues lógicamente estructurado, se le opone otro semejante. Y después de todo, ¿qué? ¿Cuál tiene la verdad? Eso, pues a mí me resonó muchísimo porque anteriormente a mí me gustaba mucho leer con respecto pues a la filosofía, ¿no? Distintos filósofos. Y yo me daba cuenta que, por ejemplo, habían filósofos enfrentados, ¿no? Había un filósofo que apoyaba algo y había otro filósofo que estaba en contra de eso mismo. Y yo me ponía a leerlos, pues a cada uno, a ver sus argumentaciones, y al final uno dice, ay, sí, este tiene la razón. Pero cuando uno lee el otro también le pone tanta lógica, ¿no? Y lo estructura de una manera, ¿no? Razonativa, que a uno le resuena tanto que uno dice, wow, pero este también tiene la razón. A cualquiera de los dos que tú escuches, pues ahí tú estás convencido, ¿no?
porque te sacan un razonamiento y las comprobaciones y las justificaciones, pero ¿cuál de los dos tiene la verdad? Y no estamos hablando de la razón, ¿no? Porque la razón pues tiene que ver con la lógica de nuestra mente y de nuestro intelecto. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Para nosotros saber cuál de los dos tiene la verdad, tendríamos que ir a comprobar. Tendríamos que experimentar, ¿sí? Existen dos clases de ciencia. Tenemos la ciencia subjetiva y tenemos la ciencia objetiva del ser. La ciencia subjetiva, pues, todas esas teorías, ¿no? Tenemos ahí a los científicos que, pues, mediocremente conocen pues poquita cosa, ¿no? De lo que realmente pasa o de los procesos que se dan en este planeta, porque los científicos se apoyan en aquellas cosas que solamente pueden ser experimentadas por estos 5 sentidos externos, ¿no? Entonces se quedan muy cortos. Entonces, en base a esas experimentaciones, pues ellos escriben, hacen sus teorías, hacen sus hipótesis que luego van a las escuelas, ¿no? Como si son verdad y se les enseñan a los niños. Y de eso estamos llenos todos nosotros. Así nosotros fuimos formados desde que comenzamos así pequeñitos a ir a la escuela. ¿Sí? Pero la ciencia objetiva del ser se da con el autodescubrimiento. Se da en ese proceso de conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos hacia adentro, empezamos ese proceso de autoconocimiento, pues vamos a llegar a conocer el universo y los dioses, porque nosotros somos un universo en miniatura. ¿Sí? Entonces sí, es así como cuando uno comienza a autoobservarse, comienza a descubrir, ¿no? Todo lo que hay pues en nuestro mundo interior, a trabajar y pues va accediendo a esa sabiduría universal, sin tener que llenarse la cabeza de libros, de teorías, ¿no? Que nos traen pues todas esas dudas y todas esas falsas creencias, ¿no? Y de esa manera pues vamos nosotros experimentando la realidad. Bien, ahora, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué viene siendo la realidad? Cuando el Maestro Jesús le preguntaron qué es la verdad, él guardó un profundo silencio. Y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. ¿Eso qué nos viene mostrando? Que pues la verdad está en el silencio. La verdad no se encuentra pues en ningún concepto. La verdad viene siendo lo desconocido de instante en instante, de momento a momento. No vamos a encontrar la verdad en el vaivén de las teorías y de las creencias, ¿no? No la vamos a encontrar en un extremo del péndulo ni en otro extremo. Y pues hay que saber que aquel concepto que la mente se puede forjar sobre la verdad jamás será la verdad. La mente no puede experimentar la verdad, ni tampoco la puede reconocer, ¿no? Porque nunca la ha conocido. Es más, si nosotros vemos las dimensiones, nos vamos a dar cuenta cómo la mente llega a la quinta dimensión superior. Pero la verdad, que es la sexta dimensión, ¿sí? Luego tenemos la gran realidad o la gran verdad que viene siendo la séptima dimensión. Entonces la verdad sobrepasa lo que es la mente. Incluso ese término de mente pues viene de mentira, ¿no? La mente ahora mismo lo que puede procesar pues son todas esas impresiones que nosotros recibimos a través de los sentidos. ¿Sí? La mente lo que puede pues manifestar y forjar allí y presentarnos en esa pantalla pues son los deseos, las emociones, los gustos, los disgustos de nuestros propios yoes, de nuestros defectos psicológicos que no pueden pasar a partir de allí. Entonces, ¿qué pues queremos decir con esto? Que la verdad es algo que debe de experimentarse. La verdad no es algo que debe de creerse o de suponerse. ¿Sí? Cuando uno se pone a reflexionar sobre eso, se da cuenta de cuánta falsedad habita en nosotros. Precisamente por eso, porque todo lo que tenemos guardado aquí en esta mente, pues prácticamente nada ha sido comprobado por nosotros. Ahí estamos nosotros creyendo lo que nos dijo una religión, lo que nos dijeron en la escuela, lo que nos dijeron nuestros padres, lo que pues nos dicen en la sociedad, lo que viene en la cultura, ¿sí? Haciendo suposiciones sin haber uno pues comprobado absolutamente nada, suposiciones que llevan a uno a equivocación, a crítica, a juicio, a actuar de una forma pues errónea. Entonces eso, la verdad debe de experimentarse. ¿Cómo? Pues aquella persona que toque el fuego
y se quema. Pues ese sabe que el fuego quema, ¿sí? Ese sabe pues que el fuego quema, diferente pues a una persona que piense o que crea que el fuego quema. ¿Mm? Bien, ¿dónde entonces nosotros vamos a encontrar la verdad? La vamos a encontrar, como les decía en un principio, en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema izquierda, ¿sí? Ya veíamos ahorita cómo decía yo que todo pues absolutamente es dual. Si nosotros hablamos de nuestro mundo interior, de nuestros defectos psicológicos, que son los que dominan nuestro mundo interior y todas nuestras emociones, deseos, pensamientos, acciones y palabras, pues vamos a encontrar que los defectos tienen esas dos polaridades, tienen una parte activa y una parte pasiva, ¿sí? Entonces, en ninguna de esas partes vamos nosotros a encontrar la verdad. Si nosotros tomamos por ejemplo el defecto del orgullo, vamos a ver que en una parte está ese orgullo altivo, ¿no? Ese orgullo de que yo soy más, de que yo soy mejor, de que yo soy superior. Encontramos esa prepotencia, ¿verdad? Esa altivez. Pero en el otro lado encontramos la falsa humildad, que es ese de ay, que yo no sirvo, ay, yo sí soy humilde, y yo sí soy bueno, y yo no tengo defectos, y yo soy muy servicial, ¿sí? Entonces ahí vemos ambas polaridades de un mismo yo. Hay que tener mucho cuidado con la parte pasiva de los yoes, porque la parte pasiva de los yoes suele parecerse mucho a una virtud, ¿no? En este caso tenemos la falsa humildad. Hay personas que se creen humildes y con el simple hecho de uno decir, ay, yo soy muy humilde, bueno, eso es un acto pues de orgullo, ¿no? Cuando se quiere mostrar esa humildad. Pero, ¿cómo sale pues la verdad, la virtud o la forma correcta de nosotros actuar, ser, comportarnos o sentir? Cuando nosotros trabajamos ambas polaridades de ese péndulo. Yo tengo que trabajar lo que se me está manifestando, ¿no? Se me está manifestando la altivez, la prepotencia, se me está manifestando el que me creo que soy mejor que los demás o que soy pues más inteligente o que soy especial. Hay que trabajar esa parte, ¿sí? Y vamos a ver algo muy interesante en este trabajo, y es que cuando nosotros trabajamos esa parte que se nos está manifestando, una de las polaridades del péndulo, y le quitamos peso a ese lado, pues el péndulo se mueve hacia el otro lado, ¿no? Entonces pasa uno a lo que es la falsa humildad. Le toca a uno trabajar todo lo que se le manifiesta en esa falsa humildad. Y entonces ahí le quitamos peso al otro lado del péndulo. Entonces llega un momento que haciendo este trabajo, el péndulo se detiene en el centro. Y cuando se detiene en el centro, pues entonces allí se manifiesta lo que es la verdadera virtud. Otro ejemplo, tenemos el caso de la ira. En un lado del péndulo encontramos a esa ira, ¿no? Que quiere ofender, que quiere golpear, que nos hace sentir uy, tan mal, ¿sí? Que nos lleva pues a pelear con los demás. Y en el otro lado encontramos lo que es el miedo, ¿sí? Entonces, pues porque uno dirá, no, es que si yo trabajo la ira, entonces, bueno, ¿cómo me voy a defender? Es que si yo trabajo la ira, entonces ahora pues voy a ser un miedoso. Las personas pues van a abusar de mí, ¿no? Se van a aprovechar de mí. Las personas pues me van a tratar mal, porque uno utiliza la ira como un medio para defenderse, cree uno, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Uno comienza a trabajar la ira y efectivamente se va uno a lo que es el otro lado del péndulo, que viene siendo el miedo, que viene siendo la represión y la sumisión, ¿sí? Lleva pues ese péndulo a lo que es el centro y a lo que es el equilibrio, y ahí sale la virtud. Esa virtud que se va a manifestar en el instante, en el momento que tenga que manifestarse de una forma correcta y de una forma equilibrada, ¿sí? Porque pues van a haber momentos en los cuales uno sí tiene que utilizar la fuerza. Dígase que venga alguien a herir a uno, ¿no? Pues uno tiene que defenderse. Tiene que darle un sabio uso pues a esa fuerza, ¿sí? Entonces eso no significa que nos vamos a volver unos tontos y que nos van a someter, siempre y cuando pues estemos hablando de la virtud. Porque la conciencia sabe cómo manifestarse de instante en instante. Van a haber momentos en los cuales pues uno tiene que quedarse callado, pero hay otros momentos en los cuales uno tiene que hablar y emplear una rigidez.
Pero eso no se va a dar pues como una conclusión razonativa de nuestra mente y de nuestro intelecto, de no, yo tengo que hablar, yo tengo que defenderme o yo tengo que quedarme callado. No, eso se va a dar si nosotros estamos muriendo. ¿Sí? Estamos ahí en el instante, en ese proceso de autoobservación, observando esos defectos, esos detalles que se están manifestando en una parte y en la otra parte. Y en ese momento, en ese instante, pues va a surgir la conciencia, dictando la forma en la que se debe de actuar. Por eso no debe de uno de hacerse un manual de conducta en torno a lo que uno cree que es la verdad, porque la verdad va a surgir de forma espontánea en cada momento. En un momento puede ser necesario que uno se quede callado, pero en otro momento muy semejante a ese puede ser necesario que uno hable. ¿Sí? Por eso, pues para que salga esa verdad, esa forma correcta de ser, esa conciencia, pues tiene uno que estar muriendo, tiene uno que estar eliminando lo viejo para que entonces surja lo nuevo y eso sea lo que se manifieste a través de nosotros, ¿no? Ese equilibrio. Denme un segundito para conectar pues la computadora porque pues veo que se está baja de carga. Listo. Bien, vamos a continuar. Bueno, recordemos entonces, pues aquí estamos hablando del proceso de muerte, estamos hablando de la muerte psicológica. Recuerden que la muerte psicológica es la que nos lleva a nosotros a liberar ese 97% de esencia que está atrapada por esos defectos psicológicos, que recordemos que también se les conoce como forma equivocada de ser, estados negativos, errores, tentaciones, diablos, demonios y así sucesivamente, ¿no? Son los que nos llevan a actuar en desequilibrio y por ende pues nos generan todas esas repercusiones o consecuencias negativas. Entonces, para nosotros encontrar la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Observar, estar en autoobservación constante, o sea, de instante en instante, de momento a momento. Porque hemos de saber que si tenemos un 97% de esencia que está atrapada por los defectos psicológicos, pues prácticamente todo lo que se manifiesta a través de nosotros y de nuestros centros son defectos psicológicos. Entonces hay que estar autoobservándose para pues descubrir a esos defectos que se quieran manifestar, ¿sí? A través del sexo, el instinto, la emoción, los pensamientos y también de nuestras acciones. Si uno está en autoobservación, pues uno va a descubrir, porque le llega un pensamiento y uno pues inmediatamente, pues este pensamiento que me llegó es de mi ser o es un ego. Este pensamiento que me llegó es verdadero, es útil, es justo. Entonces ahí le llega a uno la comprensión de si es un defecto psicológico o si es parte de la conciencia. Si es un defecto psicológico, Madre Divina, elimíname este yo. Entonces, cuando pues se elimina el yo, que lo hemos observado y pues luego lo comprendemos y hacemos la petición de muerte, se libera esa esencia. Esa esencia se libera con la sabiduría del defecto. ¿Sí? Ya pues sale convertida en conciencia, no es una esencia inocente. Ya pues el Padre le otorga esa sabiduría a esa esencia y la vocación. Y esa esencia pues se va a manifestar de una forma correcta y equilibrada para ese momento, ¿no? Entonces dentro de nosotros pues también vamos pues a encontrar pues un péndulo, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros equilibrarlo. Fíjense que cuando uno tiene una duda, cuando uno está indeciso, se da precisamente pues por este proceso. Tenemos ahí a nuestro yo por una parte que nos dice que no y por otra parte nos dice que sí. Entonces uno no sabe qué hacer. Entonces tiene uno en una parte el yo que le dice, no, sí, haz este negocio, mira, te va a ir bien, mira todos los beneficios que tú vas a obtener. ¿Sí? Es una ganga y no vas a tener que invertir mucho, por un lado. Y por otro lado, pues el mismo defecto en la otra polaridad dice, no, qué miedo y qué tal que pierda mi dinero y qué tal que me engañen y qué tal que no funcione. Y entonces ahí tiene uno pues esa indecisión
que pues lo hace sufrir a uno bastante, le consume muchísima energía y obviamente puede llevarlo a uno a pues tomar una decisión pues equivocada, ¿sí? Porque no hay sabiduría. Pero comenzamos nosotros a observar todas esas conversaciones y ambas polaridades, a esos yoes que dicen que sí y todas sus justificaciones, y a la parte que dice no y todas sus justificaciones, y empezamos a darle muerte a todo eso, mientras más detallitos descubramos mejor, y allí pues va surgiendo la sabiduría de si efectivamente tenemos que pues aceptar ese negocio o no, ¿sí? Y lo hacemos pues con una conciencia, ya pues con una sabiduría, ¿sí? Bien, hay que conocer también, pues, qué es el punto crítico, ¿no? El punto crítico, pues, viene siendo el centro, viene siendo, pues, el equilibrio. Pero también hay que saber, porque es algo que hay que esperar, que a un ascenso siempre le sigue un descenso de igual magnitud, ¿no? Y que la línea del medio es la verdad. Y esto lo vamos a ver incluso en aspectos como nuestro trabajo interior. Vamos a ver cómo hay tiempos, momentos en el cual uno está muy motivado por trabajar y siente una fuerza y siente pues un ánimo. Y vamos a ver cómo luego cuando el péndulo se mueve es todo lo contrario y en la misma magnitud. Así como estábamos motivados, pues entonces ahora estamos desmotivados, desganados, hastiados. Queremos hasta abandonar lo que es el trabajo interior, ¿no? Y eso pues es un movimiento pendular. Entonces, allí, ¿qué tenemos que hacer? Pues observar esos yoes motivados, porque sí, hay yoes motivados por el trabajo interior. Entonces, cuando uno los estudia, los desestructura, ¿no? Se da cuenta que, por ejemplo, lo que le motivó a uno era que pues iba a tener poderes, o lo que le motivó a uno era pues esa creencia de que uno iba a mejorar en torno a lo económico, o que uno iba a conseguir una pareja, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues cuando eso no se consigue, cuando eso no se da, entonces pues viene la crisis y viene la desmotivación. Entonces también nos toca pues trabajar esa parte, ¿no? Hasta tanto pues lleguemos a ese punto medio, ¿sí? Y eso pues va a pasar con todos los yoes que vayamos a trabajar. Por eso es muy importante, ¿no? Tener esto pendiente y cuando trabajemos un defecto psicológico, pues observar las manifestaciones en un polo y en otro polo de ese defecto psicológico. Si vamos a trabajar la tristeza, pues vamos a observar esa tristeza, cuándo se nos manifiesta, qué la detona, cómo se nos manifiesta, por qué se dio esa tristeza, pero también vamos a trabajar qué es lo que nos da felicidad, porque ahí hay un movimiento pendular. Entonces, cuando uno trabaja ambas polaridades, llega a ese punto donde pues llegamos a la verdadera felicidad, que es algo pues inmutable, que no depende pues de lo que pase externamente, ¿no? Sino que es un estado natural pues de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿sí? Ya pues para ir finalizando, les decía que nosotros tenemos pues un péndulo interior, ¿no? Y pues que el equilibrio de ese péndulo lo encontramos allí pues a la altura de nuestro corazón, de nuestro corazón. Fíjense que pues cuando a nosotros nos llega una idea o nos llega un deseo, ¿no? Ese deseo pues siente uno, ¿no? Lo que es el deseo, ahí se manifiesta lo que viene siendo el instinto. Y ese deseo pues luego sube a la mente. Comenzamos a pensar, comenzamos a justificarlo, comenzamos a planificar, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a complacer ese deseo? Y todo eso que estamos pasando, procesando en nuestra mente, pues que recuerden que la mente pues representa el aire, pues eso alimenta, ¿no? Lo que es el fuego y alimenta lo que viene siendo ese deseo, ¿no? Entonces ahí pues se mueve ese péndulo y ese deseo se pone más grande, ¿no? Y luego pues vuelve a la mente y ahí estamos retroalimentando una cosa y la otra, ¿sí? Y pues llega ese punto donde pues terminamos actuando en pos de ese deseo. Pero si estamos en este proceso de autoobservación, concentrados allí en nuestro corazón, en recuerdo de nosotros mismos y pidiendo muerte, eliminando todo aquello que se va manifestando, pues entonces ahí llegamos a lo que es pues el equilibrio, ¿sí? Y bueno, con eso finalizamos este tema del día de hoy y pues con una muy buena pregunta sobre la cual nosotros deberíamos de reflexionar. ¿De qué sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad?
¿sí? Es una conferencia pues dura, ¿no? Dura y pues también maravillosa. Dura porque nos muestra que nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que creemos saber, que nosotros estamos llenos de teorías, de falsedades, de hipótesis de otras personas, ¿no? Nos hemos comido tantos libros, hemos visto tantas conferencias y aún así pues no sabemos absolutamente nada porque no hemos experimentado nada con respecto a ello, ¿sí? Por eso pues es duro. Pero esa misma razón pues es la que nos permite y la que nos debería de motivar, ¿no? A pasar a la comprobación, a vaciarnos de todas esas teorías de las cuales estamos llenos, ¿sí? Para pues llenarnos con verdadera sabiduría que va a ser entregada en los mundos internos, ¿no? Y que la vamos a hacer carne y sangre a medida que la vayamos experimentando. ¿No? Bueno, compañeros, vamos a ver si ustedes tienen pues alguna preguntita con respecto a este tema del día de hoy. Vamos a ver que todo pues haya quedado claro. Por aquí, a ver. Nos saluda Osiris Lunar Maya, David Rodríguez Muñoz también nos deja sus saluditos. Dylan Sebastián nos dice, se ve de 10, Jessy, saludos desde Argentina, pero no de 10 años. Eh, o bueno, que la imagen se ve bien. Que la imagen se ve bien, creo que eso es más acertado. Y también nos dice que se escucha bien. Bueno, gracias, Dylan. Cristi García también nos deja saluditos. Luis Arturo también nos saluda a todo el grupo. Esteban Nava también nos deja sus saludos desde México. Por aquí nos dice los jóvenes dioses, eso mismo que estás contando de los diferentes imperios y sociedades pasadas, asimismo he notado que fluye la suerte, las oportunidades tienen su punto exacto, lo he notado en personas, músicos, etcétera. Sí, sí, exacto. También eso puede entrar como ejemplo de cómo funciona pues esta ley. Sí, igual, vemos una persona que pues se hace famosa, sube a la fama, y asimismo luego también va perdiendo pues esa fama, ¿no? Hasta tanto pues ya nadie la recuerda, ¿no? Ya nadie le gusta su música o ya nadie pues recuerda su música. ¿M? Y pues también la gente comienza a aburrirse, por ejemplo, de su música, una música que tanto le gustaba a las personas. Y sí, eso lo vamos a ver en absolutamente todo, ¿no? Hoy hay un cantante de moda, ese cae, luego entonces sube pues otro cantante. Lo mismo también en pues los otros tipos de arte. La moda, ¿no? Vamos a encontrar la moda ahí. Talía Laureano también nos deja saludos, saludo para ella. Los jóvenes dioses nos dice, si uno no está algo despierto, pueden pasar al lado nuestras oportunidades únicas que por estar descuidados las perdemos. Bueno, sí, podemos decir que sí, pero también pues no dejemos de lado, ¿no? Que existen las leyes del karma y del dharma. Entonces uno hay esas oportunidades y cree uno que pues sí, esas oportunidades son de uno y que pues uno es el que gestiona y que uno es el que hace y que uno las aprovechó y pues realmente le vienen a uno por dharma ciertas oportunidades, ¿sí? Entonces, pues también ahí pues entra esa otra ley, ¿no? Que son las leyes del Dharma y del Karma. Hay personas que, por ejemplo, por más que se esfuercen, por más que trabajen y por más oportunidades, ¿no? Que se presenten, pues no tienen éxito. Y es porque pues no tienen ese Dharma, ¿no? Para llegar a ese punto. Esto de las leyes es muy importante, ¿sí? Porque pues todas las leyes se están procesando aquí y ahora. Sí, aquí ahora se procesa la ley del karma, la ley del dharma, la ley del péndulo, la ley de la recurrencia, la ley pues también del retorno, la devolución, la de involución. Y es por eso que pues nosotros sufrimos tanto y estamos tan condicionados. Pero miren qué bonito, ¿no? Que hay una solución para uno prácticamente trascender todas esas leyes, ¿no? El trabajo con los tres factores y bueno, específicamente pues lo que es la muerte. Uno va muriendo y uno va trascendiendo todas esas leyes de instante en instante y de momento a momento.
¿sí? Porque pues esas leyes, como les decía en un principio, están allí para controlar, ¿no? A los yoes, a los defectos psicológicos. Y una vez pues uno va eliminando, perdón, a esos defectos psicológicos, pues obviamente también se va liberando y va trascendiendo esas leyes. Entonces la muerte psicológica y claro, el nacimiento espiritual y pues el sacrificio por la humanidad, ¿no? Para generar los méritos. A ver, por acá nos dice, el péndulo tiene su punto es exacto en todo si uno lo sabe ejercer. Creo que tiene un poder grande, muy grande. Perfecto Vázquez nos saluda desde Venezuela. Reinaldo Sosa también nos deja sus saluditos. Por aquí también nos saluda Patricia Rodríguez. Los jóvenes dioses nos dicen, entonces el desdoblamiento es necesario para muchísimas cosas. Bueno, sí, los desdoblamientos, porque está el desdoblamiento astral y el desdoblamiento mental, y también está la meditación, que nos permite acceder a la sexta y séptima dimensión, son muy necesarios. Recordemos que pues este curso es totalmente práctico. Aquí damos las teorías, pero también damos las herramientas para que podamos comprobar y experimentar absolutamente todo eso, ¿sí? A ustedes no les sirve tomar estas conferencias y volverlas un concepto, perdón, que ponen allí en su mente, en su memoria. No, a ustedes lo que les sirve es tomar estas conferencias como una referencia y comenzar a practicar todo lo que se les está entregando en estas conferencias. ¿Sí? Porque uno escucha, por ejemplo, la conferencia de la muerte. Y ahí uno escucha que hay diferentes existencias, vidas, que los juicios. Entonces, ay, sí, qué bonito, me resuena, me gusta. ¡Pah! Ahí lo meto como un concepto en mi mente. Es una teoría vana, que no se ha comprobado. ¿Sí? Para mí, que por ejemplo lo he comprobado, pues es una verdad. Pero para ustedes es un concepto o una referencia hasta tanto lo hayan comprobado. Y lo que vale es que ustedes lo comprueben. Porque es lo que les decía ahorita. Aquí, por ejemplo, le entregamos las conferencias y ustedes pues las siguen, les gustan. Hay algunas cositas como que las practican ahí más o menos. Pero pues no comprueban absolutamente pues nada, ¿no? Con las herramientas que se les ha dado. ¿Y qué pasa? Que luego pues viene otra persona, otra escuela con tal o cual teoría que suene como que hasta más bonita, más atrayente y entonces pues ahí uno está cambiando porque no hay una base, no hay una fundamentación en torno a la experimentación. Y lo mismo, aparece otra escuela, entonces abandonan esa escuela y se van hacia la otra. O luego se vuelven escépticos y ateos y todo eso viene por la falta de experimentación. Entonces sí, en la conferencia 5 y 6 son dos en una, pues allí se habla y en el curso se dan las herramientas, por ejemplo, para visitar las dimensiones, para que podamos experimentar que no solamente existe esta tercera dimensión, para que podamos experimentar pues la libertad, ¿no? Que se experimenta en esas dimensiones superiores de la naturaleza, incluso podamos experimentar hacia dónde vamos, que es el mundo de la antimateria, ¿sí? Entonces ahí pues uno comprueba. Ah, que la quinta dimensión, que vamos a ascender a la quinta, que la quinta. Bueno, ahí está la herramienta para que experimentemos la quinta, la sexta y también la séptima. ¿Sí? Entonces sí, sumamente pues importante, ¿no? Que pues comencemos a utilizar las herramientas que vamos recibiendo. Cristi García nos dice, cuando yo he enjuiciado un yo y le doy la muerte en marcha, cuando se quiere volver a manifestar, no tengo que volver a enjuiciarlo de nuevo, sino que puedo darle la muerte no en marcha. A ver, Cristi, mira, hay yoes que están muy alimentados, ¿sí? Y hay yoes que pues tienen muchos detallitos pequeños. Entonces tenemos que pues esforzarnos en ver esos detallitos pequeños. Porque, por ejemplo, a uno se le manifiesta la ira y uno dice, Madre Divina, mátame esta ira, mátame que yo estoy sintiendo. Pero, y uno lo dice en base a la emoción, por ejemplo, que uno está sintiendo, ese desagrado, ¿no? Pero en esa ira hay muchos otros detalles. Ahí están las sensaciones, cómo reacciona el cuerpo frente a la ira, ahí están todos los pensamientos, todos los deseos, ¿sí? Los movimientos involuntarios. ¿Mm?
Y todos esos son detallitos de ese yo. Entonces, pues, uno le pide muerte a la ira. Obviamente, por ahí andan miles de detalles. Esa ira no se ha muerto, se va a volver a manifestar. ¿Sí? Y es porque si se vuelve a manifestar es que no se ha eliminado. Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar esos detallitos que uno previamente no vio. Y para eso le sirve a uno mucho la meditación reflexiva, porque uno está, por ejemplo, airado y como uno está, uno tiene el defecto montado, pues obviamente uno no lo puede ver, uno se identifica. Pero ya luego en meditación reflexiva uno comienza a observar esa escena para ver esos detallitos que en el momento uno no pudo observar y se va a dar cuenta que van a salir muchos detallitos, ¿sí? Y por ejemplo, si hablamos de la ira, como la ira es algo tan grande, yo por ejemplo trabajo lo que es la ira con la pareja y llego a un punto donde pues reflexiono y ya no se me manifiesta la ira con la pareja, pero se me manifiesta la ira con los hijos. Esa ira con los hijos tiene otros detalles y tiene otras justificaciones y tiene otros detonantes. Y así la ira con las personas de mi trabajo, la ira con otro familiar, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, buscar más detalles. Hay veces que, sí, uno trabaja una cosa, un defecto, y luego pues uno ve que pues uno falla, ¿no? Porque el defecto vuelve y se manifiesta. Entonces ahí uno tiene que volver a reflexionar, porque lo que me hizo, si yo trabajé, ¿no? Anteriormente ese defecto, me voy a dar cuenta que lo que me hizo caer ahora es otro detalle diferente, pues que yo no pude observar en la situación anterior, ¿sí? Entonces eso, se me manifestó la ira, comienzo a morir a todo lo que se me manifieste. Luego se me va a manifestar otra vez y estoy en autoobservación para descubrir otros detallitos que previamente pues no había descubierto. Y ahí pues esos detallitos que yo liberé anteriormente me ayudan, ¿no? La autoobservación se desarrolla mucho más, eh, y esos mismos detallitos que yo liberé, esas esencias que liberé anteriormente, pues me ayudan a ver más detalles ahora en esta situación que se está dando, ¿sí? Pero cuando un yo está eliminado completamente, pues no se va a querer manifestar porque ya está eliminado, ya no está en nuestra psicología. Ya lo que es comprensión, ya lo que se manifiesta, pues es la virtud, ¿sí? Entonces, siempre y cuando se esté manifestando un yo, pues hay que observar y tratar de profundizar, porque hay detalles que no han muerto, por eso se está manifestando. Perfecto nos dice, saludos, nombraste el marxismo como corriente fetichista, cuando el marxismo trata de la lucha del hombre por el hombre, que es la exploración proletariado por el capitalismo, poniendo el estudio del socialismo como alternativa. Por acá, anticapitalista. Si no lo estudias, no sabes de qué se trata. Los grandes países del mundo son socialistas y algunos comunistas, leninistas, concepto muy amplio para exponer. Solo te digo que cuando salieron al mundo los estudios de las religiones, también se dieron los escritos de Marx por allá. Te debo esas reflexiones. Está aquí. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Probablemente, pues eso fue antes de que pues avanzáramos un poquito más con respecto a la conferencia, ¿no? Veíamos el día de hoy eso, de cómo leemos un libro, nos llenamos de teorías, nos llenamos de hipótesis, ¿sí? Con las cuales simpatizamos y entonces creemos que eso pues es la verdad y lo defendemos a muerte. Personas que por sus creencias se han hecho matar y también pues han matado a otros. Y son solo eso, creencias y conceptos, ¿no? Ahí le hablaba yo hasta de filósofos que son contrarios, pero ambos tienen un razonamiento ahí tan puntual que uno pues le da la razón a los dos, ¿no? Y cómo comprueba uno que eso es cierto o no, ¿no? A través de la experimentación, ¿sí? Esta conferencia pues puede ser muy dura porque uno está lleno de conceptos, teorías y creencias, pero pues sí es necesaria, ¿no? Para pues que nosotros, bueno, comencemos a alumbrar, ¿no? Nuestro mundo interior y comencemos a sacar pues tanta teoría que al fin y al cabo pues no nos sirven absolutamente
para nada, porque no han funcionado. Ni un sistema ni el otro que han implementado, ni el capitalismo, ni tampoco el comunismo, como lo han querido implementar, pues han funcionado, ¿no? Y para muestra un botón. Nada más tenemos que mirar, pues, cómo están ambos países que implementan una teoría e implementan, pues, otra teoría, ¿sí? Bueno, a ver, por aquí Rosa Cruz nos dice, buenas noches, me costó un poco poder ingresar, pero ya estoy aquí. Bueno, qué bueno que estás acá. Bienvenida. Los jóvenes dioses nos dice, estuvo muy bueno, interesante, gracias. También nos dice Jimi Hendrix, un fiel ejemplo nada más, que su música jamás decreció, pero se vio como una bola gigante de fuego. Por eso mismo tú dices, así fue de rápido, ¿cómo fue ese péndulo? Sí, eso también lo vamos a ver, ¿no? Que con la misma intensidad y con la misma fuerza y con el mismo peso que el péndulo se va hacia un lado, pues también asimismo se va pues hacia el otro lado, ¿no? La misma magnitud en la cual uno, entre comillas, ame a una persona, que es lujuria emocional, porque el amor ya vendría siendo pues el centro y el equilibrio, pues asimismo se va hacia el otro polo, ¿no? Y también odia a esa persona. Por eso vamos a ver estos casos donde personas que se dicen amar, ¿no? A alguien profundamente y que esa es su vida, incluso desarrollan más lo que viene siendo una obsesión. Cuando se van al otro lado, que la persona pues ya no quiere estar con ellos, pues llegan hasta a matar a esa persona, que es un acto meramente pues de odio, ¿sí? Entonces ahí pues vemos el movimiento pendular. También nos dice, pero si alguien viene con poco y nada de Dharma, está la forma de adquirirlo y llegar a contrarrestar esa línea karmática. Tengo entendido. Claro, pues uno puede generar Dharma. Sí, el Dharma se genera y lo vimos en la conferencia número 13, pues a través de lo que es ayudar, ¿no? A otras personas. Sí, en el aspecto, por ejemplo, económico, que si le damos comida, que si le damos techo, lo ayudamos con determinadas situaciones, pero de forma consciente se genera Dharma y en mayor cantidad cuando nosotros entregamos este conocimiento eh, pues a los demás, ¿sí? Pero pues también hay que saber utilizar pues ese Dharma, ¿no? En qué lo vamos a invertir, que sean aquellas cosas que sean objetivas para nuestro avance interior, ¿no? En cosas de la personalidad y cosas que no sobrepasan el tiempo, ¿no? Como dinero, fama, etcétera, etcétera. Reinaldo nos dice, gracias Jessy por tus enseñanzas, que el amor del Cristo te proteja. Saludos. Bueno, gracias Reinaldo a usted por estar acá. Por aquí Suhai nos dice, feliz noche. De verdad que es muy importante comprobar todos los conocimientos que hemos adquirido en nuestras vidas. Fíjese que yo tenía la duda cuando era adolescente de cuál era la realidad del origen de la vida o el mundo. Unos que el Big Bang, otro que si veníamos del mono y otro que Dios no creó, casi que con varita mágica. Y al final las tres eran un pedacito de la verdad, más no la verdad absoluta. Bueno, muchísimas gracias, Suhai, y excelente reflexión. O sea, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Por un lado, y bueno, ahí podemos ver pues el tema, ¿no? De esas corrientes que pasan a la ciencia y de las corrientes que están relacionadas con la religión. Por un lado, la ciencia exactamente, ¿no? Que el Big Bang, que una explosión y que no existe Dios, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues sí, también encontramos esa versión de cómo Dios lo creó, nos hizo del barro, nos dio el soplo de la vida y que en 7 días pues creó el universo. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Entonces, efectivamente, uno va e investiga y se da cuenta que, pues, ninguno tiene completamente la verdad y ambos tienen, pues, un pedacito de esa verdad, ¿sí? Y que la religión y la ciencia no son dos cuestiones que, pues, conscientemente deberían de estar separadas. Incluso el primer pilar de la sabiduría, pues, es la ciencia. Y la ciencia, ¿por qué? Porque la ciencia nos permite, nos invita a practicar para que podamos comprobar y experimentar y de esa manera desarrollar lo que es la ciencia consciente. Y esa práctica y esa experimentación es lo que nos vuelve a nosotros a ligar con Dios. Que de ahí es de donde viene el término religión, o sea, que viene de religar, que es pues volver a unir, volver a ligar.
Entonces, pues ahí está. De ahí la importancia a que uno pues pueda comprobar todos esos conocimientos recibidos. Talía nos dice, excelente, buena conferencia, muchas gracias por el tiempo brindado y explicación. Bueno, gracias a ti, Talía, por habernos acompañado como siempre. Suhai nos dice, porque somos chispas de la energía creadora que fue creada con ambos sexos, los cuales fueron separados en hombre y mujer. Y que si no evolucionamos, involucionamos y pasarán muchos a ser monos. Pues fíjate que sí, y es algo que nosotros pues también tenemos que investigar. Sí se ha dicho que el hombre pues viene del mono y no, no es así, es al revés, ¿no? Eh, el mono pues es una degeneración, ¿sí? Entonces el mono pues es un proceso involutivo. Cuando las personas ingresan a ese proceso involutivo, que físicamente tienen que pasar por esos distintos reinos involutivos de la naturaleza, pues ahí encontramos ese animal, el mono. Es algo totalmente involutivo, ¿sí? Entonces, sí. Bien, por acá nos dice Carlos Zambrano. Saludos, gracias por su conferencia. Bueno, gracias a ti, Carlos, por estar acá. Sujai nos dice, si se hace una negociación con la ley divina y se ofrece una ayuda a la humanidad, ¿esta ayuda debe ser exclusivamente enseñando este conocimiento o se puede hacer o se puede ofrecer ayuda económica al necesitado? Bueno, Sujai, mira. em, el uno pues hacer caridad, será la palabra que pues no me llega ahorita. El uno hacer caridad, eso a uno pues le genera dharma. Entonces tú haces caridad y tú estás generando ese dharma y luego, por ejemplo, tú quieres hacer un traslado de fondos y pues eso la ley te lo podría avalar, ¿sí? Te lo podría avalar. ¿Mm? Eh, todo depende también, ¿sí? Porque pues la ley muchas veces requiere que, claro, se haya aprendido del defecto o de la acción que le generó a uno ese karma también, ¿sí? Que es la forma en la que correctamente pues uno puede trascender esos karmas. En lo particular, pues yo los negocios que he hecho los he hecho en torno a lo que viene siendo pues el sacrificio por la humanidad. Porque, como decía, lo que más nos genera Dharma es sacrificarnos por los demás, entregarle el conocimiento y las herramientas para que los demás puedan liberarse, ¿no? Entonces uno debe muchos karmas y más cuando uno se quiere autorrealizar, que le van cobrando a uno esas 7 existencias más los karmas que uno va generando, pues entonces uno tiene que proponer pues cosas que valgan mucho, ¿no? Como entregar lo que viene siendo pues el conocimiento. De todas maneras, pues ahí puedes preguntarle a tu ser, ¿sí? ¿Qué te conviene a ti para pues trascender o hacer una negociación con la ley? Sí, sí, el ser. De todas maneras, cuando uno propone un negocio, pues a uno se lo aceptan o no se lo aceptan. A veces uno propone un negocio y propone muy poca cosa y pues no se lo aceptan. El ser le dice a uno que no. Entonces, pues ya ahí te darás cuenta si te aceptan o no, pues el negocio. Pero yo en lo particular y lo que enseñamos acá, pues es a sacrificarse por la humanidad, ¿no? A proponer trabajos de sacrificios conscientes por la humanidad, que es pues con respecto a la enseñanza del conocimiento. Pero pues la caridad también nos genera dharma, ¿sí? Tina Frances por aquí nos saluda. Vamos a ver por acá si tenemos pues más comentarios o preguntitas en las demás páginas para las cuales transmitimos. A ver. Bueno, Frank Silva nos dice por acá. Buenas noches, saludos desde Arequipa, Perú. Preguntar, ¿cómo debo hacer si quiero hacer lo correcto delante de Dios y mi pareja no me ayuda? Un día dice amarme y al otro día dice que le asfixia mi amor y por
sacándome los mínimos defectos que tengo. Es muy voluble. ¿Es acaso o espejo o tengo que orar más por ello, por mí? Estoy tratando de dar lo mejor de mí en la relación, pero nunca parece suficiente. Bueno, Fran, la muerte. Empezar a morir a todo eso, empezar a morir a todo lo que se está experimentando, ¿no? A toda la lujuria emocional, a todos los miedos, a todas las dudas, deseos, emociones, sensaciones, porque ¿de dónde va a salir la verdad? ¿De dónde va a salir la virtud? ¿De dónde va a salir la conciencia? En este caso, el amor, de la muerte de esos defectos. Uno cree que uno ama a una persona y cuando uno se pone a reflexionar se da cuenta que no, más bien uno es bastante perverso y bastante tirano, ¿no? Uno pues se apega a esa persona, desarrolla esa lujuria emocional, desarrolla esa dependencia, esos miedos a perder a la otra persona, esa tiranía, porque uno quiere que la otra persona lo quiera a uno sí o sí y esté con uno sí o sí, ¿sí? Y todo eso pues uno lo considera como amor, pero todo eso debe de ser llevado a la reflexión para que allí salga lo que tiene que salir y preguntarle al ser. Primero ahí tenemos las herramientas, ¿no? Que es ponernos pues a morir. Pero a nosotros no nos gusta morir a estas cosas porque son muy placenteras. A uno le gusta, a uno disfruta tanto la parte pasiva como la parte activa en esta situación, porque uno disfruta tanto ese proceso de amorío como también, aunque uno diga que no, uno también disfruta mucho ese sufrimiento, esas tensiones, esas presiones que uno siente, porque eso es amor, porque yo amo a la otra persona, ¿sí? Todo eso pues tiene que ser trabajado, todo lo que se manifieste allí. Y claro, vamos a preguntarle también a nuestro ser, a pedirle que nos guíe, que nos dé luz en torno a esa situación y a los defectos que tenemos que trabajar. Porque pues lo único que nosotros podemos trabajar es lo que está en nuestro mundo interior, en nuestra propia psicología. No la psicología, los sentimientos o los pensamientos de la otra persona. Entonces ya cuando uno hace eso, pues uno va a sentir de forma correcta, va a pensar de forma correcta, va a actuar de forma correcta y de forma sabia en torno a esa circunstancia, ¿sí? Si hay un problema en la relación, uno siempre quiere que la otra persona cambie para que las cosas vayan mejor, porque uno se cree que uno está haciendo la cosa excelentemente bien. Y resulta que cuando uno se pone a trabajar en su interior, pues la relación se armoniza. Porque para que hayan discusiones, peleas, confrontaciones, inarmonía se necesitan dos, ¿sí? El que tiene el conocimiento en un principio, pues es el que tiene, ¿no? Que emplear las herramientas que tiene. Ya después, o sea, uno se libera de todo eso. Sabemos que pues necesitamos una pareja que nos ayude en el trabajo interior, específicamente pues con lo que es la práctica del suprasexo. Y ya si la persona pues entonces no quiere dejar de fornicar, pues igual hay que respetarle su libre albedrío y preguntarle ahí al ser qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si esperamos un poquito más o si hay que cambiar de pareja. ¿No? Eso, ¿no? Ya pues las herramientas las tenemos, solamente pues hay que comenzar a implementarlas, a no tenerle miedo a la muerte, porque solo de allí de la muerte va a salir pues la forma correcta de ser y de actuar, ¿no? Que nos llevará a actuar de una forma en la cual no nos vamos a equivocar y no vamos a tener pues esas repercusiones negativas y vamos a avanzar en nuestro trabajo interior. Por aquí nos dice, el marxismo es una corriente filosófica materialista. Nada que ver con este estudio espiritual. También te digo, como es arriba, también es abajo y viceversa. Bueno, perfecto. Parece que pues se entendió poquito la conferencia. Pero bueno, vamos a ver por acá. A ver, a ver. Ujú. Bueno, Francis Argueta nos saluda a todos desde El Salvador. Bienvenido, Francis. Un saludo para ti. Vamos a ver por acá.
Bueno, entonces ahora sí creo que ya no hay pues más comentarios con respecto a este tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y bueno, pues a ver, muy posiblemente pues el lunes estemos haciendo una práctica relacionada con este tema para que podamos profundizar más, ¿sí? Para que podamos pues trascender esos momentos de duda, de indecisión y pues podamos comprender, ¿no? Mejor en torno a lo que viene siendo este movimiento pendular específicamente en nuestro interior, que es lo que nos interesa para pues poder avanzar en este trabajo espiritual. Gracias a todos y que pase muy feliz resto de la noche.